Saludos a todas las personas que nos sintonizan todos los jueves en este Facebook Live del Bufete Manuel, el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a el episodio número 9 de este podcast. Lo hemos titulado ¿Qué tipo de quiebra me conviene más? Y esta pregunta es importante cuando estamos considerando que tenemos una situación financiera difícil, estamos considerando una orientación. A veces las personas pues llegan ya con una idea de qué es lo que quieren o qué es lo que quisieran, ¿verdad? Para su caso. Y aquí pues lo que pretendemos es poner toda esta información que puede ser bastante técnica en arroz y habichuela para que podamos distinguir entre los distintos capítulos de quiebra que hay para individuos que vayan a radicar una quiebra, ver cómo uno u otro beneficia dentro de ciertas circunstancias, porque ¿verdad? Hay unos asuntos específicos que podrían ser necesario un capítulo de quiebra específico. Así que queremos un poco discutir eso para que tengan ese conocimiento para ustedes o para personas que conozcan y que puedan compartir esta información. Y si necesitan alguna orientación, pues con mucho gusto pues podemos también estar disponibles para eso. Así que esto es sin libreto, vamos a comenzar la conversación con eso, ¿verdad? Esos distintos tipos de quiebra que podríamos estar considerando para radicar. Asterisco, nada de lo que se dice en este podcast se constituye como una consulta legal. Si necesita o tiene una situación particular, por favor haga una cita o consulte un abogado o abogada, porque esto que está aquí no lo es. Estos son informaciones generales, educativas, ilustrativas para el pueblo o para las personas que nos estén escuchando. Establecido eso, como estaba mencionando Jessica, hay varios tipos de quiebra, particularmente los que son más relevantes para nosotros usualmente son el capítulo 7 y capítulo 13. Cuando hemos escuchado eso, cuando las personas escuchan eso por ahí, tal vez no saben cuál es la diferencia y piensan que todas las quiebras son iguales, pero todas las quiebras tienen sus particularidades. En el caso de una quiebra de capítulo 7, estamos hablando de una quiebra de liquidación. Eso quiere decir que estamos hablando de un deudor que no va a tener un plan de pago, sino que va a tener su propiedad bajo el control de la quiebra hasta cierto punto, desde el momento que presenta su solicitud de quiebra, y de esos bienes o de ese dinero que tiene disponible en su caudal es que se le va a distribuir a sus acreedores el pago hasta donde se pueda. Y después de que la quiebra culmine, se descargan esas deudas y ya no se tienen que pagar. Claro, con ciertos terms and conditions, con algunas excepciones, con algunas exenciones y con algunas deudas que no se pueden descargar y otras que sí. En resumen, eso es lo que sería un capítulo 7, y para eso usualmente estamos buscando personas que cualifiquen, porque no todo el mundo cualifica para un capítulo 7, porque pueden tener demasiado ingreso o pueden no tener suficientes bienes para hacer una liquidación, y a la misma vez pueden haber cosas que necesitan proteger, que no podemos protegerles en un capítulo 7, dependiendo de las circunstancias, que estoy segura que hablaremos de eso ya mismo. Por otro lado, tenemos el capítulo 13, y en un capítulo 13 estamos hablando de la quiebra, que es un plan de pago. Así que es una persona que tiene un ingreso recurrente. Si no tiene un ingreso recurrente o no tiene un método para pago, entonces no se le puede hacer un capítulo 13. Pero la idea es acumular todas esas deudas que tiene esta persona para hacerle un plan de pago a un monto más reducido, más manejable, que tome en consideración todas sus necesidades, que tenga si es una persona que alquila, que tenga su renta, su agua, su luz, sus gastos en comida, sus gastos en cualquier cosa que sea necesario para subsistir. Solamente con lo que le sobre, después de hacer todos esos gastos necesarios, se calcula cuál es el pago que puede hacer realmente esa persona, y se le hace un plan de pago de 3 o 5 años, dependiendo de las circunstancias, para ir pagando esas deudas, de nuevo, hasta donde se pueda. Y cuando se termina el plan, nuevamente se descargan esas obligaciones, las que se puedan, porque no todas las obligaciones son descargables, y esa es la diferencia entre esos dos tipos de capítulos, que son los más comunes, porque son los que ayudan a personas individuales, consumidores, que son lo que tratamos mucho en la oficina. Y eso. Bueno, pues ya con eso podemos dar por terminado. No, déjame ir dando un poquito los detalles, ¿verdad? No me presentaron al principio, pero ya no nos presentamos, Orlando, ya no nos presentamos. Aquí está la licenciada Méndez, la licenciada Negrón. Hola. Es parte del protocolo. Pero no, está bien, yo sé que ya tenemos 9 programas, ¿verdad? 9. Así que seguiremos.
Esta no es la primera edición de este podcast, hemos hecho otras ediciones anteriormente, particularmente durante la pandemia. Pero yo quisiera precisar entonces un poquito para las diferencias. En el capítulo 13, el que radica la quiebra, el deudor, es un deudor en posesión. Y eso es bien importante. Versus el que radica un capítulo 7, que básicamente lo que hace con la petición de quiebra es entregarle todo su caudal al síndico de los Estados Unidos, al síndico del capítulo 7, que contrata a un abogado que funge como síndico, ¿verdad? No es el mismo síndico de los Estados Unidos, es un delegado de ese síndico de los Estados Unidos, y que entra en control de todo lo que tiene ese deudor para hacer una liquidación de sus activos para poder entonces pagar lo que se pueda y dejarle al deudor lo que esté exento o lo que no tenga ninguna manera de liquidarse, que el síndico no lo pueda liquidar. Así que usted cuando radica un 7 le entrega todo, mire, resuelve síndico, liquida, paga a los acreedores y me devuelves a mí lo que sobre o lo que esté exento. Y cuando hablamos de exento es que la ley dice que no se puede utilizar en la liquidación, que está protegido de los acreedores. El otro tema es que cuando es un deudor en posesión, uno sigue en control de los bienes y uno sigue en administración de los bienes, o sea que uno tiene su carro, su casa, sus cosas, todo eso es de uno. Lo que uno hace es calcular a base de unas reglas que establece el Código de Quiebra y a base de unos derechos que tienen los acreedores dependiendo del tipo de crédito, pues calcular cuánto se supone que esos acreedores reciban dentro de las características de ese deudor en términos de ingreso, en términos de activos, en términos de exenciones aplicables, etc. Y eso hace que esta persona no esté en riesgo, por ejemplo, de que el síndico le quite sus propiedades, porque en el capítulo 7 ya sabe, cuando radicas entregas todo y el síndico devuelve si no puede liquidar o si está exenta la propiedad. En el capítulo 13 uno se queda con todo y le dice, aquí están mis ingresos, mis gastos, aquí están mis propiedades, aquí está mi valor de liquidación, es decir, cuánto es la diferencia entre las deudas y los bienes. Si hay una diferencia neta, eso es un valor de liquidación y eso habría que pagarlo en el plan de quiebra. Y eso hace que se pueda calcular, todo eso hace que se pueda calcular el plan de pago de ese deudor en el capítulo 13. Sin embargo, ese deudor sigue en control de sus cosas, sigue manejando sus negocios, sigue operando cualquier profesión que tenga, sigue manejando los ingresos, haciendo sus gastos, etcétera, sin ningún tipo de intervención del síndico de capítulo 13. Pero es importante en eso que estás comentando que las personas no piensen, ¿verdad?, que al momento de erradicar una quiebra pues van a perder todos sus bienes, particularmente si estamos hablando de un capítulo 7, porque por eso es que estamos mencionando las exenciones, ¿verdad? Y hay exenciones específicas para la casa, que es la residencia principal, para los autos, para planes de retiro, aportaciones que uno tenga en sistemas de retiro, para cosas en general misceláneas, y con eso podemos poner hasta las mascotas, ¿verdad?, exentas. Así que un poco romper con ese mito de que muchas personas piensan, no, pues que si radico la quiebra, especialmente el capítulo 7, porque los vemos muchas veces cuando llegan a la oficina a consultar asustados por el capítulo 7 pensando que pueden perder sus bienes, pues realmente no, ¿verdad?, porque esas exenciones están diseñadas para que se puedan proteger esos bienes que son esenciales, que son necesarios, como lo es la casa. Así que todo ese análisis se hace antes de erradicar el caso para que uno pueda estar seguro de que esos bienes están protegidos y que no va a haber ningún tipo de situación al momento de erradicar la quiebra y que se pueda entonces erradicar la quiebra y descargar esas deudas. Por eso es que hay que mirar las características de cada uno de esos casos y cómo me conviene a mí dentro de mi situación económica, ¿verdad? Porque si uno lo viene a ver desde la perspectiva de la descarga de las deudas, el 7 es el mejor porque el 7 te deja sin deuda, ¿verdad? Salvo cualquier crédito que tú quieras preservar, como el caso de la residencia, si estás pagando una hipoteca, etc. Pero en términos de rapidez, la descarga viene prácticamente inmediatamente de luego de la reunión de acreedores, o sea, un caso más rápido, y no tienes plan de pago, así que tiene esa ventaja de discharge o descarga bien rápida y sin plan de pago.
Pero hay circunstancias en las cuales el deudor pues tiene unos ingresos, tiene unos atrasos en la residencia o en los carros y necesita un plan de pago para ponerse al día, porque el detalle es que los acreedores asegurados tienen derecho a cobrar hasta el monto de la garantía. Y en ese sentido, si usted quiere preservar su casa o su carro, pues tiene que recurrir a un capítulo 13, porque en el capítulo 7 no tiene esas protecciones. Sin embargo, para radicar el capítulo 13 necesita ingresos. Así como vemos, es una cuestión de analizar el caso de cada persona y uno le recomienda, mira, lo que te conviene a ti es esto y te conviene por estas razones. En el caso de un capítulo 13, pues si la persona quiere preservar la casa y tiene atrasos en la casa, pues esos atrasos se ponen en el plan de pago. Por ende, a esa persona tú no le vas a recomendar un 7 porque pierde la casa, tú le recomiendas un 13 para que pueda satisfacer la deuda que tiene con el acreedor en términos de los atrasos, ponerse al día y eventualmente salir de la quiebra con un discharge de todas las otras obligaciones. Así que es un asunto estratégico. Por eso es que es importante cuando miramos los distintos capítulos de quiebra, pues muchas personas conocen el capítulo 7 como la liquidación total de las deudas, ¿verdad? Pero uno tiene que mirar cuáles son las deudas que hay para saber si ese capítulo 7 es el más apropiado y si en efecto se pueden liquidar la totalidad de las deudas, porque esa es la parte más beneficiosa del capítulo 7, que digamos, si tenemos todas las deudas son, por ejemplo, préstamos personales o tarjetas de crédito, pues entonces un capítulo 7 sería quizás, dependiendo de las circunstancias de la persona, la mejor alternativa, porque como cuestión de ley, esas deudas son clasificadas como deudas no aseguradas. Por lo tanto, al momento de erradicar una quiebra, se pueden descargar por completo sin necesidad de establecer un plan de pago y pagar algo. Así que mediante el capítulo 7, esas deudas se pueden eliminar por completo. Ahora, como estaba comentando Rolando, si tenemos una deuda de hipoteca o de carro, que esas deudas no son lo que se conocen como deudas aseguradas, porque esa deuda está garantizada con esos bienes, está garantizada la deuda de la hipoteca con esa propiedad. Si no se paga la casa, el banco puede ejecutar. Lo mismo con el carro, si no se paga el carro, le pueden quitar el carro. Entonces, en ese sentido, como esas deudas no se pueden eliminar por completo a menos que la persona esté dispuesta a entregar ese bien, pues entonces la mejor alternativa sería ese capítulo 13 para que se pueda poner al día a través de ese plan de pago de capítulo 13. Entonces, el escenario es que el plan de pago de la quiebra sirve para ir poniendo al día esos atrasos, quizás se abona a otras deudas que hayan también, pero a la misma vez, pues entonces la persona puede ir haciendo su pago mensual de su casa, de su carro, y cuando termina la quiebra, esas deudas se pusieron al día, se puede eliminar aquella tarjeta de crédito, préstamo personal que no se le aportó nada dentro del plan de pago, y al final de la quiebra, la persona pues tiene lo que tiene que hacer es continuar con sus pagos de su casa. Así que eso es uno de los elementos importantes para decidir cuál de los capítulos de quiebra radico. Sí, el tipo de deuda que tenemos. Y quería mencionar que otro elemento importante que va a ser determinante para escoger cuál capítulo de quiebra se radica, que dicho sea de paso, muchas personas a veces dicen, no, yo quiero el capítulo 7, yo quiero el 13, pero realmente es al que la persona cualifique. Y le convenga. ¿Verdad? Y lo que mejor convenga, pero hay que cualificar, ¿verdad? Y si usted cualifica para un 13, pues no cualifica para un 7 y al revés, ¿verdad? Así que otro elemento importante que va a determinar cuál va a ser el capítulo es el ingreso. ¿Por qué? Porque típicamente si hay ingreso en el hogar, uno podría pensar que puede ser un capítulo 13. ¿Por qué? Porque con ese ingreso se puede hacer un plan de pago. Claro, no necesariamente el hecho de que haya ingreso significa que usted va directo a un capítulo 13, porque muchas veces, como decía Zoe, pues ese ingreso no es suficiente, porque cuando usted tiene a su ingreso le resta sus gastos mensuales, si no le sobra nada, pues no, aunque tiene ingreso, no necesariamente tiene que hacer un capítulo 13. Pero, por ejemplo, si usted definitivamente no tiene ingreso, pues porque ha sido despedido, despedida de su empleo, y el único ingreso que tiene quizás en el momento es desempleo, o recibe los cupones, etcétera, pues ese ingreso
no es sustancial o no hay ningún ingreso, entonces definitivamente pues no puede hacer un capítulo 13 porque no tiene ese ingreso para poder aportar al plan de pago. Entonces ahí estamos en un capítulo 7. Así que esa es una de las primeras cosas que hay que analizar, ¿verdad? ¿Cuál es el ingreso del hogar para usted saber dónde puede estar parado? Hay que mencionar que ya hicimos un podcast sobre las circunstancias que pueden provocar que una persona necesita hacer una consulta legal sobre quiebra, ¿verdad? Y mencionamos todo un abanico de posibilidades, de cosas que le pueden pasar en la vida a uno, porque el que radica quiebra es un deudor honesto pero desafortunado. Le pasa algo que provoca un divorcio, una enfermedad, un despido, una reducción de horas, etc. La crisis económica del país. La crisis económica del país. Pero también hablamos de qué información hace falta para hacer la consulta, que se necesita para poder hacer la consulta. Y en este podcast estamos en la etapa en la cual el cliente viene a la oficina y ya por lo menos si ha recibido o ha visto nuestros podcasts, pues sabe qué es lo que tiene que llevar y que tiene entonces una expectativa de que en esa primera consulta se le pueda decir, porque si no hay suficiente información, tú no puedes dar una conclusión. Tú podrías decir, parece que esto es un capítulo 7, esto podría ser un capítulo 13, pero hace falta corroborar toda esta información. Pero si usted lleva toda la información que se supone que lleve, pues es más fácil hacer una determinación inicial. Y esta situación, pues es importante que chequen la página, ¿verdad?, de YouTube del Bufete Emanueli. O el podcast. O el podcast que está en las diferentes plataformas de podcast como Apple, Anchor, Spotify, etcétera. Pueden ver esos otros episodios para que puedan engranar con toda la información que hace falta para tomar este tipo de decisión. Y recuerden que la quiebra no es moralmente censurable ni es antiética, es un remedio que da la ley federal y que es, como dije, para el deudor honesto pero desafortunado y que lo que permite es un nuevo comienzo. Así que en muchas ocasiones es la mejor alternativa para uno enderezar la vida, para uno empezar de nuevo y eso realmente, según la experiencia de nuestros clientes, da mucha tranquilidad y agradecimiento que se siente, ¿no? Sí, también por si acaso hay personas que están sintonizando que no han escuchado los episodios anteriores, creo que hay que hacer la advertencia de rigor, no le mienta a su abogada o abogado, porque eso no le va a servir. En las discusiones que estamos teniendo, estamos hablando de que necesitamos la información completa para poder dar la mejor recomendación y para no caer en algún incumplimiento o perjurio o para que en el proceso de la quiebra no surja ningún problema. Así que, ojo, no le mienta a su abogada. Y entonces, otra cosa que quería añadir, como estaba diciendo Jessica ahorita, es que nosotros estamos dando esta información sobre los tipos de quiebra, pero no es para que usted llegue a la oficina del abogado y le diga, yo quiero el 13. Sí. Para que usted sepa que hay una razón por la cual cuando usted consulte a ese abogado o abogada, le digan que le conviene o califica para un 13 o para un 7, para que no lo cojan desprevenido con la situación, pero no es para que usted sienta primero la carga, porque es una carga tener que averiguar cuál es el capítulo que le toca cuando hay profesionales expertos que lo pueden hacer por usted, sino para que tenga ese conocimiento cuando entre y no esté totalmente desprovisto. Así que, sí, ojo con eso. Igual que también ningún caso es igual. Y muchas personas a veces dicen, bueno, pues yo quiero el 13 porque mi vecino radicó y le dieron un plan de pago de tanto. Bueno, pero es que las circunstancias son bien particulares, hay que considerar el ingreso, los gastos, las deudas, las personas que viven en el hogar, muchísimos factores que realmente no es posible decir, bueno, pues como a aquel le tocó esto y quizás tenía cosas que se parecían a mi situación, pues por eso entonces a usted le va a tocar lo mismo, porque muchas cosas pueden incidir sobre el tipo de capítulo que se pueda radicar. Y otra cosa que quería comentar, entre las diferencias un poco entre el 7 y el 13, que hacen que muchas personas digan, pues no, yo quiero este y no quiero aquel, es el miedo que puede generar el tiempo que está anotada la quiebra en el reporte de crédito. Porque cuando estamos hablando de un capítulo 7, la quiebra se anota en su reporte de crédito y en un 7 va a estar anotada ahí por 10 años. A partir de esos 10 años, pues entonces se supone que no aparezca y si aparece, pues se pueden hacer las gestiones para eliminarlo de su reporte de crédito.
Mientras que si usted radica un capítulo 13, la quiebra se anota en su reporte de crédito por los 5 años que usted está en ese plan de pago y 2 años más después que termina su plan de pago, que tiene su discharge, por 2 años más. O sea que serían 7 años. Entonces muchas personas ven eso como que, en uno estoy 10 años con el crédito afectado y en otro estoy 7 años con el crédito afectado. Pues eso no es así, ¿verdad? No es correcto pensar que es que tengo el crédito afectado. La realidad es que sí. La anotación de la quiebra en su reporte de crédito por los 10 años o los 7 años, pues tiene un impacto en su crédito, ¿verdad? Y eso es algo que consideraría un acreedor posterior si usted va a tomar, digamos, usted radica un capítulo 7 y está dentro de ese periodo de 10 años que su quiebra aparece anotada ahí, pues si usted va a tomar otro préstamo o tomar alguna tarjeta, pues cuando hagan la verificación de crédito, pues va a aparecer que usted radicó un capítulo 7. Pero eso, primero, no es la única cosa que van a considerar para determinar si le deniegan o no le deniegan esa solicitud que usted está haciendo. Y por otro lado, ¿verdad? Ese tiempo, esos 10 años que está anotado ahí, vuelvo y digo, no es necesariamente un impedimento para que usted pueda continuar con su vida y hacer otro tipo de transacciones. Así que el hecho de que en una esté 10 años y en la otra esté 7 años, pues realmente no es el factor más importante que usted debe considerar para propósitos del caso de quiebra que se tenga que erradicar. Por otro lado, en el 13, cuando se anota en su reporte de crédito, por lo menos por esos primeros 5 años, pues usted está en un plan de pago, su caso de quiebra está activo, así que de todas maneras no se supone que usted esté incurriendo en deuda nueva, a menos que hayan unas circunstancias especiales que se puedan manejar dentro del propio caso. Y después los otros 2 años, pues es lo mismo, ¿verdad? Va a depender de cómo ese acreedor futuro que usted tenga, pues vaya a considerar esa anotación en el reporte de crédito. Sí, he sabido de circunstancias en donde quizás favorecen más un capítulo 13 por el hecho de que ese capítulo provee un plan de pago y se hizo una gestión de pago, pero eso realmente no es determinante ni va a ser así para cualquier gestión que usted vaya a hacer en el futuro. Así que esa consideración del tiempo que está anotado en el crédito en el 7 versus el 13, pues realmente comparado con los beneficios que uno u otro le pueden dar al momento de erradicar, pues es lo menos importante. Aparte que las experiencias de los clientes que obtienen un discharge rápidamente porque usaron un capítulo 7, es que ya empiezan a recibir ofertas de tarjetas de crédito. Uh-huh. Y la recomendación es, sea prudente, tome la tarjeta de crédito, úsela y páguela inmediatamente, desarrolle un nuevo historial de crédito que permita que su empírica aumente y mejore, porque obviamente no es para siempre esa consideración de que usted radicó una quiebra y usted puede desarrollar un historial de crédito que haga que un acreedor le preste el dinero que usted necesite bajo cualquier circunstancia. Así que eso es un asunto estratégico también. Las compañías financieras se enteran cuando sale el discharge y empiezan a establecer correspondencia. ¿Por qué? Porque la persona que sale de una quiebra tiene ahora un ingreso, generalmente, ¿verdad? Hay veces que no se tiene ingreso, pero generalmente tienen un nuevo ingreso disponible. ¿Por qué? Porque no hay que pagar la tarjeta de crédito, no hay que pagar a la compañía financiera. Por eso es un nuevo comienzo. Por eso es un nuevo comienzo. Y eso significa que te sobra más dinero de tu cheque mensual. Y por eso hay una oportunidad, hay una brecha ahí para que estas compañías pues te ofrezcan un crédito y no lo debes tomar solamente por meramente hacer el gasto, lo debes tomar como una estrategia para mejorar tu empírica después de pasar por el proceso de la quiebra. A mí me gustaría, Jessica, que comentáramos casos en los cuales un capítulo es el único que funciona o que es el más conveniente versus otras situaciones más grises, ¿verdad? Más complicadas. Por ejemplo, una persona que tenga problemas de pensión alimenticia, de que no paga la pensión y está atrasado y tiene una orden de arresto, en términos de la ley de quiebra, sí hay un remedio que puede la persona utilizar, que es radicar un capítulo 13 e incluir esos atrasos en el capítulo 13 y así evitar el arresto del deudor. Eso es algo que puede ser injusto para el alimentista, ¿verdad? Para la mamá o el papá que está haciendo las gestiones
para el que reciba la pensión. Sin embargo, es una protección de la ley que establece el capítulo 13, pero no se puede ir por un 7 porque el 7 no protege. Por eso es que hay algunos casos donde es evidente que tiene que ser un 13. Y para cualificar para el 13 tiene que haber ingreso. Y si resulta que el ingreso no es suficiente para pagar la pensión atrasada más la hipoteca, ese deudor tiene que escoger o voy preso o entrego la casa. O sea que tiene que hacerse una serie de decisiones estratégicas. Pero son situaciones en las cuales ese capítulo 13 es el único que puede ayudar a salvar la situación de que te arresten. El otro caso es el que quiere ponerse al día en la hipoteca de la casa, que quiere mantener la casa, quiere seguir viviéndola y tiene atraso, debe $2,000, $3,000, pues un plan de pago permitiría, o más si hay casos donde la deuda es mucho mayor porque la persona se tarda mucho tiempo en consultar al abogado, que es una de las situaciones. Mire, si usted tiene una situación donde sabe que tiene un problema económico, consulte lo más rápido posible a su abogado para que pueda atenderse a tiempo, porque mientras más alta la deuda de atraso, más difícil es que pueda cualificar al 13 por el plan de pago. Ese ejemplo de la hipoteca, y pasa lo mismo con los carros también, eso es bien importante, que si usted está teniendo dificultades para pagar su casa, su carro, que como decía ahorita son aseguradas, tiene que considerar en algún punto consultar para la posibilidad de erradicar una quiebra, porque ese tipo de deuda, si está atrasada, se tiene que pagar ese atraso completo dentro del proceso de la quiebra con su plan de pago. Y hay situaciones lamentables que a veces ese atraso se ha acumulado tanto, especialmente en las casas, porque los carros rápido van y se los quitan, ¿verdad? Pero especialmente en las casas, que se han acumulado demasiado de atrasos y todos esos atrasos hay que ponerlos dentro de su plan de pago. Su plan de pago va a ser tan y tan alto que no va a poder cumplir con pagar el plan más pagar su hipoteca. Y entonces eso hace que usted no cualifique. Y entonces la quiebra está fuera de su alcance realmente porque no podría resolver su problema. Mientras que si hubiese considerado la quiebra antes y radicado antes, el atraso era más bajo y por lo tanto su plan de pago era más bajo también y podía cualificar. Un ejemplo de esto también de donde solamente un capítulo u otro es el que conviene, son las deudas de contribuciones. Si esas deudas de contribuciones están dentro de los últimos 4 años, pues también son deudas que se tienen que pagar completas si se radica una quiebra, ¿verdad? Porque son deudas que tienen prioridad. Y si usted tiene una deuda acumulada con Hacienda o con el IRS, y eso es lo único que tiene, y quizás las otras cosas son misceláneas, pues realmente tiene que radicar un capítulo 13 para que pueda dentro del plan de pago saldar esa deuda. Porque si radica un capítulo 7, esa deuda no se va a descargar y por lo tanto pues va a terminar haciendo un plan de pago con Hacienda o haciendo un plan de pago con el IRS y eliminando las misceláneas nada más con su capítulo 7. Por lo tanto no valdría la pena. Y en ese caso es recomendable un capítulo 13. Que volvemos, mientras más alta la deuda, más alto sería su plan de pago. Por lo tanto es importante considerar la quiebra a tiempo para que pueda cumplir. Otra instancia en la cual hay un tipo de quiebra particular es una persona que tenga ingresos muy bajitos o no tenga ingresos y que sus deudas son no aseguradas, que no tiene necesidad de hacer un plan de pago para preservar la casa o el carro, etcétera. Meramente tiene tarjetas de crédito, préstamos personales y ingresos bien bajitos que cualifica entonces, porque tiene que cualificar a base de los ingresos, porque hay una prueba que se hace para cualificar. Si eso es así, pues no piense usted en hacer un 13 porque no puede, porque no tiene ingreso disponible, y aunque tuviese un poquito de ingreso, al cualificar para el 7, limpia a esos acreedores y no tiene plan de pago, porque recuerde que el plan de pago es otra obligación adicional, ¿verdad? Así que por encima de la comida, de la hipoteca de la casa o el alquiler, etcétera. Y en esas situaciones uno le dice al cliente, mira, no hay nada más, esto es un 7, claro, porque tus ingresos son poquitos o insuficientes para que tengas que hacer un 13 y todo es no asegurado, así que esto es bien rápido. Se hace la consulta, se prepara el caso, se radica el caso, se va a la reunión de acreedores que ahora se hacen por teléfono. Ya no hay que venir al edificio Ochoa en San Juan por la pandemia, y una vez se pasa por el proceso de esa reunión de acreedores en un par de meses, la experiencia, ¿verdad? Más o menos 30 o 60 días viene la descarga.
y ya acabó usted y empieza con ese nuevo comienzo en su vida. Así que hay casos en los cuales uno puede decir rápidamente, sí, esto es un 7 o esto es un 13, necesitas un 13. Pues hay que ver todos los ingresos que tienes para poder cualificar bajo el 13 y poder pagar esa situación. Recuerde que el 13 no es que tú pagues toda la deuda mediante un plan de pago. Esos son casos bien excepcionales en los cuales por la cantidad de bienes que tiene la persona, por la cantidad de activos sobre las deudas, pues la quiebra lo que se convierte es en un plan de pago del 100% de las deudas. Tú lo que haces es posponer, es refinanciar con la quiebra. Pero eso es un caso extraño. La mayoría de las quiebras de capítulo 13 tienen una reducción sustancial en el monto del principal y de los intereses de la deuda, porque es a base del ingreso disponible. Si el ingreso no es suficiente, pues entonces tú pagas hasta donde te dé ese ingreso y es un buen negocio. En las evaluaciones que nosotros hacemos en la oficina, pues siempre le vamos a decir, mira, tú pagabas antes, sin la quiebra, pagabas esto, $4,000 mensuales a estos acreedores, ahora vas a pagar 900 y vas a limpiar eventualmente tanto de deuda cuando termines el plan de pago. Así que reduces el ingreso que tienes que dedicar a las deudas y reduces dramáticamente también la cantidad de principales intereses que tienes que pagarle a esos acreedores, porque cuando se radica la quiebra hay una paralización automática. El acreedor no puede llamarte, no puede molestarte, pero también deja de devengar intereses y penalidades y todo eso, porque ese es el efecto de la quiebra. Yo te debo hasta donde me quedé, hasta donde yo radiqué. Y pago hasta donde pude. Y pago hasta donde lo que no pude, que conforme a la ley se puede descargar, por ahí se puede. Y por eso en lugar de ver cuánto tengo que pagar, veo cuánto puedo pagar. Exacto. Y de cuánto puedo pagar en la cantidad de tiempo que provee la ley, que son los 3 o 5 años, pues eso es lo que voy a pagar. Exactamente, porque ese es el alivio, porque si se tratara de que hay que pagar el 100% de las deudas al momento de radicar una quiebra, pues entonces realmente no tendría sentido radicar una quiebra. Por eso es que nosotros insistimos tanto y tanto en que en estos procesos de la quiebra del gobierno debe haber un recorte sustancial, especialmente en la Autoridad de Energía Eléctrica, porque para eso es la quiebra. Para eso es que existen las clasificaciones de los acreedores, donde unos sí tienen que cobrar completo porque son asegurados, pero otros no. Al no ser asegurados, pues entonces ellos asumieron ese riesgo. Eso es lo que pasa con las tarjetas de crédito. Por eso que las tarjetas de crédito tienen un interés tan alto, porque es parte de ese riesgo que se está asumiendo. Sí, y es una situación donde la ley hace el balance de equidad, hace la justicia, no solamente para el deudor, que lo libera de una carga económica fundamental, sino también para el acreedor, porque hay unos acreedores que tienen unos derechos por encima de otros. Y aquí hay una jerarquía de acreedores. Está el gobierno con las deudas prioritarias, que son las contribuciones y las penalidades, los recargos que te cobra el gobierno, y están los asegurados, porque hicieron una garantía en el contrato de préstamo, hicieron una hipoteca, hicieron una venta condicional, etcétera. Y las pensiones. Y las pensiones, que son prioritarias. Y los demás, pues te prestaron su dinero a riesgo, pero si tú tuvieses los bienes y tuvieses el ingreso, podría ser que tuvieras que pagarle completo. Lo único que ellos tendrían que ceder con la quiebra es que en vez de pagármelo hoy, me lo tienes que pagar en un plazo de 5 años. Así que la ley, por eso es que el problema ético de la quiebra es falso. No hay ningún problema ético. La ley toma en consideración la posición de cada acreedor, los riesgos que asumió cada acreedor. Si el acreedor no quiere asumir riesgo, tiene que hacer una hipoteca o tiene que hacer un gravamen en las propiedades del deudor y así no tiene riesgo. Pero cuando no lo hace, pues tiene unos riesgos. Y eso es lo que hace la ley, establece ese balance. Por eso es que usted no tiene que perder el sueño por radicar una quiebra, usted no tiene que perder el sueño porque piense que es injusto que usted cogió un préstamo y no lo vaya a pagar, porque eso es lo que los acreedores, más que nadie, los acreedores conocen la ley de quiebra al dedillo y saben cuáles son sus derechos y sus problemas cuando hacen un negocio con un deudor. Y en ese sentido, las cartas están sobre la mesa. Así que no hay fraude,
no hay engaño, no hay inmoralidad en esto. Y yo siempre insisto, ¿verdad? Porque en la quiebra del gobierno hay este dicho también. Los legisladores hablando bobería de que no hay que pagar, siempre hay que pagar. No, nunca hay que pagar. La excepción es pagar. Uno busca no pagar. Eso, dentro de una quiebra. Sí, pero uno busca no pagar. Pero la ley establece alguna cosa que hay que pagar cuando sea necesario pagarla, porque lo dice la ley. Y esa es la mentalidad, es al revés. Y a veces hay un chiste, ¿verdad? No, es que yo no duermo porque es que no puedo pagar mis deudas. Y uno dice, pero el que no puede dormir, el que no debe estar durmiendo es el acreedor. El acreedor que no le puede pagar las deudas. Sí. Así que ese es el enfoque. Y no es el enfoque del bufete Emanuel, es el enfoque de la ley federal de quiebra. Y por ende, lo que tiene que hacer la persona es buscar la mejor alternativa para resolver su problema. Fíjense que en los capítulos 13 uno le hace un presupuesto a las personas, le dice, no, incluye ahí la mascota, tú compras comida para la mascota, sí. Incluye ahí la diversión, tú vas al cine, es que casi no puedo ir, no, pero ahora vas a ir al cine. Porque eso es tu derecho a una vida digna. Son gastos razonables, ¿verdad? Uno no va a una quiebra de decir, bueno, yo me doy esta vida de lujo y después de todos estos gastos y esta vida de lujo, pues entonces no me sobra nada, ¿no? O sea, son gastos razonables. Lo mismo con esta cosa de sentirse mal por radicar la quiebra y no pagar a los acreedores, etcétera. Es que realmente uno no cae en una situación de quiebra porque uno quiere estar en una quiebra. O sea, no es un asunto de que, yo es que no me da la gana de pagar y por eso voy a radicar la quiebra y voy a dejar a todo el mundo enganchado. Realmente hay situaciones que ocurren que son las que motivan la erradicación de una quiebra y por eso es que la quiebra provee ese remedio de ese nuevo comienzo para la persona que radicó, porque pues de buena fe no surgieron situaciones que no le permitieron cumplir con esas obligaciones y por tanto necesita el recurso de la quiebra para modificar la forma en cómo esas obligaciones se van a cumplir si es que se tienen que cumplir. Así que no hay por qué sentirse mal por eso. Pues yo creo que hemos cumplido. Yo creo que hemos cumplido y yo no sé si esto tal vez es tema para un próximo podcast, pero hemos hablado solamente, ¿verdad?, de las quiebras que les aplican a las personas individuales with good reason, por una razón válida, porque eso es lo que trabajamos, porque eso es lo que buscamos. Pero para que la audiencia también lo sepa, hay algunas quiebras que son para negocios, tanto pequeños, medianos negocios como corporaciones gigantes, que pueden ser un capítulo 7, pueden ser un capítulo 11. Así que no solamente la persona individual tiene la facultad de radicar una quiebra, sino también si uno tiene un negocio pequeño que está sufriendo las consecuencias de la crisis económica de Puerto Rico, pues esas también son circunstancias donde uno puede buscar una consulta y radicar una quiebra. Pero tema para otro día. Sí, hay un subchapter 5 que es nuevo, ¿verdad? En la ley de quiebra que facilita el que los negocios puedan radicar una quiebra y que obviamente es algo que es alternativa para las entidades que están haciendo negocios en Puerto Rico. Y también está la quiebra de los agricultores, ¿verdad? Que ya son unas cuestiones más especializadas en donde hay un capítulo 12 que se puede radicar este tipo de quiebra, pero lo que es normal y lo más común obviamente son los capítulos 7, tanto individuales como corporativos, y los capítulos 13 que son individuales, o el capítulo 11 que es de las entidades corporativas grandes para un plan de pago. Para un plan de pago y reorganización, o para un deudor individual, una persona que tenga un monto de deuda por encima de los límites que dice la ley, entonces no cualifica para el 13, sino que cualifica para un capítulo 11. Y esos son temas que podríamos discutir en el futuro, ¿verdad? Porque en realidad este mundo de las quiebras es bien amplio y tiene muchos detalles. Así que lo anunciaremos cuando entremos en esos temas. Tal vez la quiebra de Subchapter 5, que es la quiebra de pequeños negocios, que es una edición o una variedad del capítulo 11 que realmente está teniendo bastante éxito en los Estados Unidos y que puede ayudar a muchos pequeños negocios a salir de las deudas. Así que yo creo que con y lógicamente seguiremos también hablando de la quiebra del gobierno, de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, para mantenerles informados sobre lo que está ocurriendo ahí y cómo eso nos afecta. Así que
Nos despedimos por el episodio de hoy. Muchas gracias a las personas que nos sintonizan. Los asuntos administrativos, ¿no? Sí, voy a decir que recuerden compartir esta publicación que estamos de Facebook Live, pero que se queda grabada en nuestro canal de YouTube. Denle a la campanita para que reciban la notificación de nuestros próximos episodios y que estamos en las distintas plataformas para escuchar podcast y lo pueden compartir a las personas que entiendan que les pueda servir esta información y que vean los episodios anteriores también. Correcto, porque obviamente estamos hilando el tema y como mencioné, discutimos el asunto de que puede provocar que tengas que hacer una consulta y discutimos también qué información tienes que llevar a esa consulta y ahora estamos discutiendo los capítulos. Luego vamos a abundar un poquito más sobre el proceso para que vean que rápido y fácil es, pero esos temas de otros episodios. Sí, así que hasta aquí llegamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Saludos.